Y estamos nuevamente juntos, como lo hacemos cada semana, con una nueva porción de las Sagradas Escrituras, una nueva porción de la Palabra de Dios, una nueva porción del Pentateuco. Gracias a todos ustedes por estar allí. Muchos desde 5, 6, 7 minutos antes de este horario y esperando para eh, estudiar la palabra de Dios ya con sus Biblias preparadas, con sus cuadernos, con sus lápices, lapiceras, reglas, marcadores, etcétera, etcétera. Gracias, gracias por estar allí y bueno, les damos la bienvenida a una nueva porción del Pentateuco. Los saluda Ada y después hablamos un poquito de la fecha en la que nos encontramos hoy. Muy buenos días a todos, felices, agradecidos a Dios por este privilegio que tenemos cada sábado por la mañana de juntarnos con ustedes a escudriñar, a estudiar, a descubrir los tesoros escondidos de cada porción semanal. Así que bienvenidos a todos. Muy bien, hoy estamos estamos en el séptimo mes del calendario bíblico, el calendario que Dios estableció allí en Éxodo capítulo 12. Interesante porque ese calendario rige los tiempos de Dios, no solamente en relación con las fiestas que vemos en todas las Sagradas Escrituras, sino también con el calendario profético. Acuérdense, no solamente con las fiestas, con el cumplimiento, con la observancia de las fiestas, sino fundamentalmente con el calendario profético. Entonces, estamos en el mes séptimo y hoy es el día 7, 7 del mes séptimo. ¿Por qué es tan importante determinar esto? Porque faltan 3 días, hasta el día 10 del mes séptimo, para una de las fiestas más importantes. Yo les diría, la más sagrada, la que produce más temor en el corazón, la que hay que observar con más atención de parte nuestra, porque requiere que hagamos algo. Y esa es la fiesta del día de expiación. Día de expiación, o también llamado día del perdón, o también llamado día del juicio, o también llamado Yom Kippur en hebreo. Yom es día y Kippur es cubierta, expiación. Entonces, el día de expiación, que es el día que simboliza proféticamente el día del juicio. ¿Y por qué es importante? Yo decía, para nuestra observancia, porque ese día es un día de ayuno completo, desde el día 9 al anochecer hasta el día 10 al anochecer. Un día completo de ayuno, un día completo de arrepentimiento, un día completo de mirar hacia adentro y pedir perdón al Señor por todas nuestras faltas, nuestros pecados, y pedir perdón también a aquellos a que hayamos ofendido. Por supuesto, ustedes me dirán, ¿pero qué lo vamos a hacer todo ese día? No, lo venimos haciendo durante 40 días, desde el primer día del mes sexto, que es el día en que Moisés subió a buscar el segundo juego de tablas de la ley al monte Sinaí. Desde ese día primero del mes séptimo, sabemos que estuvo 40 días en el monte, buscando el segundo juego de tablas, y descendió el día 10 del mes séptimo, que es lo que estamos esperando. Entonces ya hemos hecho arrepentimiento durante estos 40 días, en este momento hasta los últimos 37 días, nos quedan nada más que 3, y ese 10º día es un día de, dice la Escritura, afligiréis vuestras almas. Ese afligiréis vuestras almas significa el gran día de ayuno. ¿Cuándo sería entonces esta semana? Sería entonces el martes. Desde el lunes a la noche hasta el martes al anochecer. Lunes al anochecer, al martes al anochecer, de acuerdo a la visualización de la luna. Hay 2 criterios
de contar el tiempo, un criterio es desde el criterio astronómico, que es, aunque la luna no se vea, cuando ya es luna nueva, aunque no se vea, algunos comienzan a contar allí, otros usan el criterio antiguo, que dos testigos vean la luna. Entonces, nosotros nos hemos ajustado al criterio antiguo, que dos testigos en Jerusalén vean la luna, se labre el acta correspondiente y bueno, esa visualización de la luna nos lleva a que el día 10 comience el lunes al anochecer y termina el martes al anochecer. Otros lo celebran desde el comienzo astronómico, que se corre un día antes. Como quiera que sea que usted lo celebre, ya sea un día antes o un día después, lo que importa es el significado y la actitud del corazón. La actitud de entender que ese día es un día sagrado, es un día de arrepentimiento, es un día de juicio, y el sonar del shofar al terminar ese día marca que los cielos se cierran. Y como hemos visto en más de una oportunidad, en el Nuevo Testamento está registrado como se termina el tiempo agradable del Señor. Es el día que representa el día del juicio. Así que bueno, hecha esta explicación, vamos rápidamente a esta enseñanza, a esta porción que tiene un solo capítulo, ¿no?, del libro de Deuteronomio. ¿Cómo es el nombre y cómo es el contenido, Ada? Bien, es la porción número 53, ¿no? Así que estamos muy cerquita a completar el ciclo anual de la lectura y el estudio de la Torá. Sabemos que son 54 porciones. Estamos hoy en la número 53, que quiere decir, o que lleva por nombre, Hasinu, y que significa presten oídos, escuchen, oigan. Abarca el capítulo 32 de Deuteronomio, todo el capítulo 32 del versículo 1 al 52, 2 Samuel 22 del 1 al 51, Mateo 7 del 21 al 27 y Romanos 10, 17 al 11, 12, capítulo 12, versículo 19 y el capítulo 15, 9 y 10. Aquí vamos a ver en este capítulo, que lleva por título, ¿no?, en todas las Biblias, el Cántico de Moisés. Y este es el cántico del cual Moisés había hablado en el capítulo anterior. Si nosotros vamos a Deuteronomio 31, 19, dice: ahora pues escribíos este cántico, le dijo Dios a Moisés, y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Entonces, Dios se lo había instruido, lo había mencionado en el capítulo 31 de nuestras Biblias, y ahora todo el capítulo 32 vamos a ver desarrollado este cántico. Y obviamente es un testimonio fiel y veraz que comunica lo que le va a acontecer a Israel. Este cántico actúa como un testigo contra. ¿Por qué contra? Porque testifica contra los pecados de Israel. Y Moisés les recuerda, acordémonos, ¿no?, que estamos en el último día de vida de Moisés a esta altura. Entonces Moisés les recuerda que incluso cuando él ya no esté físicamente entre ellos, los cielos y la tierra van a ser testigos eternos de que el pueblo selló un pacto irrevocable con Dios. Este cántico de Moisés describe también la futura rebeldía de Israel hacia Dios. Moisés, al profetizar que el pueblo israelita se iba a olvidar de Dios y de sus mandamientos, describe entonces las diferentes aflicciones por las cuales va a pasar el pueblo. En el futuro, Israel se alejará del escudo protector de Dios y luego se preguntará dónde se fue Dios. Finalmente, en medio de este sufrimiento, el pueblo va a retornar a Dios
las funciones que tiene este cántico es evitar los mismos eventos que predice que ocurrirán. Es decir, como Dios lo sabía, Dios se lo informa a Moisés, se lo dice a Moisés, y la intención de Dios era a ver si al escuchar este canto, al repetirlo, podía evitar que estos acontecimientos a futuro sucedieran. Es como la Torá, donde establece penas. La Torá establece penas, Claro. establece castigos a determinadas faltas. Inclusive establece pena de muerte. Ahora, ¿cuál es la intención de Dios? ¿Matar a los hijos de Israel? No. De ninguna manera. La intención de toda legislación es prevenir. Siempre. Miren, si hacen tal cosa, va a pasar tal eso. cosa. Así que no la hagan. Es prevenir, siempre es preventivo. No es punitivo, es preventivo. Si hacen tal cosa, siempre yo menciono cómo funcionan determinados países. Por ejemplo, cómo funciona el tránsito en determinados países. Uno anda por la calle y nadie comete, por ejemplo, no sé, en algunas ciudades de Estados Unidos o en otros lados, nadie comete una infracción de tránsito. Todo lo contrario. A mí me ha llamado la atención que se llegaba a la esquina y sin semáforo pasaba uno, después el otro, después uno, después el otro, uno y el otro. Ni una sola infracción de tránsito. ¿Por qué? Y porque las penas son tan duras que establece la ley, que ha funcionado como preventivo, como educación, como preventivo. Acá Dios está haciendo lo mismo, está diciendo, esta es lo que puede llegar a pasar con ustedes. Y si pasa esto, yo voy a hacer tal cosa, lo voy a mandar al exilio, por ejemplo. Entonces, cualquiera diría, bueno, para que no me pase esto, yo voy a ajustarme a la instrucción de Dios, no voy a abandonar a Dios, etc. Sin embargo, vemos a lo largo de la historia que eso no pasó. Bien. Entonces, muchas veces nos podemos preguntarnos, ¿quién es responsable por nuestro dolor y nuestro sufrimiento? Y en esta porción de esta semana vemos claramente que Moisés le dice a los israelitas que Dios, a quien se describe como una roca, es perfecto y justo. Él no tiene iniquidad. Entre sus atributos perfectos está que Él es justo, que Él es recto. La destrucción no viene de Dios. La diferencia, la deficiencia, el problema está en sus hijos, quienes son una generación perversa y retorcida, tal como lo dice acá en 32, del 4 al 5. La parashá de esta semana es única también en el sentido de que se trata de una canción. Se trata de la canción de Moisés describiendo la historia del pueblo judío, describiendo las relaciones con las demás naciones del mundo y también con Dios. Algunas personas pueden sentir que la historia es algo aburrido, ¿no? Ni hablemos de los jóvenes o de los chicos cuando tienen que estudiar historia en la escuela. No, eso es horrible, aburrido, son cosas del pasado. Inclusive se preguntan o nos preguntamos, ¿qué tiene que ver la historia conmigo? La realidad es que la historia es mucho más que solamente un relato de lo que sucedió hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la historia, si la estudiamos, si la entendemos, puede ser una guía valiosa para ayudarnos a cada uno de nosotros a vivir mejor en este mismo momento. ¿Por qué? Porque podemos aprender de las experiencias de los demás, de las experiencias del pasado. Podemos aprender qué cosas funcionaron para ellos y qué cosas no funcionaron. Podemos usar toda esa información histórica para tomar mejores decisiones en nuestras propias vidas. Entonces dijimos que toda esta canción es un bosquejo histórico y profético. Si ustedes se fijan en esta canción, vamos a ver que Moisés expresa parte del cántico en presente cuando habla de todos los atributos de Dios, de la grandeza de Dios, de la justicia de Dios,
tenemos una parte de este cántico expresada en pasado, cuando relata cómo fue Dios con el pueblo de Israel, y luego hay parte del cántico que habla del futuro, ¿no? Habla de la redención de Israel y sobre todo habla de la misericordia de Dios para con su pueblo a pesar de la rebeldía y de sus pecados, y habla también del juicio de Dios contra todas aquellas naciones que se levantaron contra Israel. Y algo interesante para cerrar esta introducción es que Moisés ya había cantado un cántico que lo encontramos en Éxodo capítulo 15, si ustedes recuerdan ese cántico después de haber salido de Egipto y de haber cruzado el Mar Rojo, pero ese fue un cántico de alabanza por la liberación de Dios. Este cántico de ahora, de Deuteronomio 32, se diferencia porque es un cántico de instrucción. Este es un cántico que en hebreo se le dice mashil. ¿Y qué significa un mashil? Es un cántico para dar instrucción. Bien, la palabra mashil en hebreo está muy usada en los salmos del rey David. En los salmos. Este es un mashil, dice, ¿no? Un mashil. Es un salmo para dar instrucción. Exacto. Bien, versículo 1. Versículo 1 dice, Jacino. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Entonces, está hablando, escuchad a los cielos y oiga la tierra. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Dice Ada Moisés. Estaba por pronunciar una advertencia a Israel. Entonces, siempre en las Escrituras se buscan mínimo 2 testigos. Siempre, mínimo 2 testigos. Pero si agarraba 2 testigos humanos, que son Josué y Caleb, eventualmente, Josué y Caleb se iban a morir a lo sumo cuando cumplieran 200 años de edad, claro, supongamos. Pero tomó 2 testigos inamovibles y perpetuos. Claro. Tomó 2 testigos que siguieran existiendo, aun que Moisés se reuniera con su pueblo después de su muerte física, y la siguiente generación, y la siguiente generación, y la siguiente generación, hasta el día de hoy. Esos 2 testigos siguen vigentes. Son el cielo y la tierra. Esos son los testigos del cántico de Moisés. Entonces, interesante el testimonio de esos testigos. ¿Para qué están los testigos? Para decir, yo vi tal cosa y esto que está sucediendo ya fue advertido. Yo soy testigo de que ya está advertido. Entonces, ¿qué es lo que podemos extraer como enseñanza acá? Muchas veces nos pasan cosas que ya fueron advertidas en la Biblia. Escuchen lo que digo. Muchas cosas ya fueron advertidas en la Biblia. ¿Y por qué nos pasan? Por nuestra desobediencia, por la dureza de nuestro corazón, por nuestra lejanía de Dios, por nuestra irresponsabilidad. Pero ¿saben qué? A partir del cántico de Moisés, el cielo y la tierra son testigos de las cosas que están escritas en la Biblia, y ninguno tiene excusa de decir, Dios fue injusto, Dios hizo tal cosa injustamente conmigo, o me pasa tal cosa por culpa de Dios. Y la verdad, el cielo y la tierra son testigos de todo lo que está escrito en la Biblia, y de que eso es palabra de Dios, y depende de nuestras acciones, de nuestras actitudes, es que podamos recibir las consecuencias de lo que está escrito allí. Esa es la importancia de los testigos aquí. Esa es la importancia. Está escrito, y está escrito en el cántico de Moisés, está escrito en la santa palabra de Dios, y el cielo y la tierra para siempre serán testigos de que Dios ya lo advirtió. Ya lo advirtió. Estudie la Biblia, ajústese a la palabra de Dios, no se separe de Dios, no vaya detrás de ídolos
de cosas, ídolos quiere decir cosas que ocupen en su vida lo que solamente Dios tiene que ocupar, y su vida va a prosperar, va a tener éxito, va a tener paz, va a tener gozo. Si se aparta de eso, ya está advertido, y el cielo y la tierra son testigos. Bien, fijémonos también que acá dice, comienza diciendo, a los cielos le dice escuchad, y a la tierra le dice Shema. Shema, acuérdense que era oír para obedecer. Y nosotros sabemos que esto es así, porque pone a los cielos por testigos, ¿no? Porque el cielo es donde se hace la perfecta voluntad de Dios, así como Jesús lo dijo, ¿no?, a sus discípulos: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Entonces, primero les dice que escuchen, que abran su mente, que abran sus corazones. Y entonces, recién después les dijo: hablaré. Primero, escuchen, estén atentos, abran su mente y su corazón, que yo les voy a hablar. Es importante esto, porque lo que está diciendo Ada es: al cielo no le puede decir Shema, no le puede decir oigan. Al cielo se le dice Haasinu, escuchen. Escuchen, porque vas a ser testigo. Donde se hace la perfecta voluntad de Dios en el cielo, ustedes van a ser testigos de lo que pasa en la tierra. Entonces al cielo dice escuchen para ser testigos, y a la tierra se le dice Shema. O sea, Haasinu está referido al cielo, y a la tierra Shema, oigan para obedecer. Oigan para obedecer. Entonces ese oigan que se le dice a la tierra es: abran las mentes, abran los corazones, no endurezcan sus corazones. Y ahora les voy a hablar, les advierto, abran sus corazones, ahora les hablaré. Versículo 12 entonces. El versículo 2 dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Es un versículo totalmente poético y profundo, porque nosotros sabemos que lo que Moisés siempre enseñó fue la Torá de Dios. Y la Torá, como la lluvia y como el rocío, tienen la capacidad de hacer crecer, ¿no? Todas las plantas crecen a través de la lluvia y el rocío. No obstante, algo muy importante que podemos encontrar acá como mensaje es que para que la lluvia haga crecer, primero se debieron haber plantado semillas. La lluvia hace crecer y germina las semillas independientemente de cuáles sean esas semillas. El estudio de la Torá hace crecer lo que está plantado dentro de nosotros. Por eso es tan importante, ¿no? Vemos que en la palabra de Dios siempre la semilla es sinónimo o es tipo de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante estudiar la Torá, estudiar la palabra? Porque esa lluvia y ese rocío va a hacer crecer lo que tengamos dentro nuestro. Además, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer como nosotros mismos. Podemos arar la tierra y podemos plantar las semillas, pero la verdad que el éxito depende de algo que está fuera de nuestro control. ¿Por qué? Porque por más que aremos la tierra, por más que plantemos la semilla, si no cae la lluvia, no va a haber crecimiento, no va a haber cosecha, sin importar cuánto nos hayamos esforzado. Y lo mismo ocurre con su pueblo, con nosotros. Nunca debemos caer en la tentación de decir con arrogancia: mi poder y la fuerza de mis manos han producido esta riqueza. Eso estaba en Deuteronomio 8:17. No creer que algo de lo que se logra es por nuestra fuerza. Siempre todo fruto va a depender del obrar de Dios. En este caso, de la lluvia y el rocío. También la Torá se compara con la lluvia
para enfatizar que su efecto más importante es hacer que uno crezca y se convierta en quien debe ser. Y esto es interesante, ¿no? Porque la lluvia y el rocío caen sobre todas las plantas. Sin embargo, no todas crecen de la misma manera. ¿Por qué? Porque no somos todos iguales. Y tampoco la Torá lo que busca es la uniformidad. Sabemos que se busca la unidad, pero no la uniformidad, la unidad en la diversidad. Dios hace a todos a su misma imagen, a todos los seres humanos, pero ninguno de nosotros es igual al otro. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias capacidades, cualidades, contribuimos de manera única a nuestra comunidad. Por lo tanto, la Torá es la lluvia que alienta esa diversidad, permitiendo que cada uno nos transformemos en lo que solamente nosotros podemos ser, de acuerdo con esos dones y talentos únicos que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. Moisés rogó que su enseñanza, que la Torá, pudiera penetrar en cada corazón, en cada persona, en cada miembro de la nación. Como esa lluvia vivificante, como el rocío que cae. Qué interesante que lo que iba a enriquecer a la nación, a cada semilla en particular y a la nación en conjunto, sería la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como lluvia, como rocío que favorecen la producción del campo, iba a producir ese fruto. Es tan importante en la Biblia la palabra fruto, porque Jesús nos ha llamado para que demos fruto y nuestro fruto permanezca. Fíjense cuando Jesús hablaba, yo soy la vid verdadera, mi Padre es labrador y vosotros sois los pámpanos. Todo el pámpano que en mí no lleva fruto es cortado. Y yo os he puesto, termina el párrafo diciendo, para que llevéis fruto, mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo dé. Entonces, es muy importante el tema del fruto, porque eso es la Torá. La Torá ha sido sembrada la semilla de la fe en tu corazón. La fe es una semilla. Ha sido sembrada la semilla de la fe en tu corazón, la semilla de la esperanza, la semilla del amor, las tres virtudes que se llaman en teología tres virtudes teologales. La fe, la esperanza y el amor. Ha sido sembrada en su corazón. Bien, ahora hay que regarla. Hay que regarla con el conocimiento de la palabra de Dios, para que esas semillas sembradas en tu corazón den fruto y ese fruto permanezca, para que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él nos lo dé. Entonces, es importante el estudio de la palabra de Dios y regar esas semillas en las mentes y en los corazones. ¿Para qué? Para que realmente tengamos una comunidad, una iglesia, una quejilá, una eclesía, una congregación con plantas vigorosas y llenas de fruto. Entonces es tiempo de pensar qué fruto estoy dando para la congregación. Porque acá está hablando de congregación, es un canto a toda la nación, a todo el pueblo de Israel, a toda la congregación. La pregunta que nos debemos hacer cada uno es, ¿qué fruto estoy dando para la congregación? Para el pueblo de Dios, para la congregación de Yahweh. ¿Qué fruto? ¿Dónde me estoy multiplicando? ¿O soy una semilla que quedó ahí? ¿O eso que sembró Dios en mi corazón me alcanza nada más que para el egocentrismo, para mí mismo? Y vengo cada fin de semana y me congrego para mí mismo. Y no es la intención. Usted estudie la Biblia y no va a encontrar en toda la Biblia algo que sea para mí mismo. Siempre es para la congregación, siempre es el otro.
siempre es el prójimo, siempre es la congregación de Yahweh. No hay ni el antiguo evangelio del pacto sinaítico, ni el nuevo evangelio en Jesucristo que tenga el foco en el egocentrismo, en mí mismo. Todo el foco de la palabra de Dios está en la comunidad. Todo el foco de la palabra de Dios está en el prójimo. Está en la multiplicación, en cumplir la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O de ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las etnias, a todos los grupos. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para que estas semillas estén dando frutos para el reino de Dios? Porque para eso fueron sembradas. No fueron sembradas para el egocentrismo de que yo sea salvo. No es el corazón de Dios, ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Ese no es el corazón de Dios. Ese no es el pensamiento de Dios. Eso no es lo que vino a hacer Jesucristo. Jesucristo vino a servir y no a ser servido. Entonces nunca el egocentrismo está en el pensamiento de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado y lo que riega con su palabra es para que dé fruto para el cuerpo, para la congregación, para su pueblo. Adelante, Ada. Bien, entonces podemos decir que la Torá en nuestras vidas hace tres cosas. Lo primero que estuvimos viendo es que da vida, porque la vida es la Torá. Ejemplo, Levítico 18:5 dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo, Yahweh. Entonces, la Torá es vida. También lo dijo Jesús en Juan capítulo 6, versículo 63. Yahshua dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Lo segundo que hace la Torá, su palabra en nuestras vidas, es que no vuelve vacía. Esto lo dice Isaías 55:10. Como desciende de los cielos, fíjense que vuelve a hablar de lluvia y de nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y la hace producir, da semilla al que siembra y da pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces, siempre la palabra de Dios da fruto, no vuelve vacía. Y en tercer lugar, lo que la palabra de Dios hace es que cae en todo el mundo sin excepción. Romanos 1:20 nos dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta lluvia, esta llovizna de la Torá, está a disposición, cae sobre todos. Luego dice también, destilará como el rocío mi razonamiento. Acá ya pasa a un nivel más profundo. Dice, habla de un aspecto más suave y sutil, como es el rocío, y asocia el rocío con el razonamiento. ¿Por qué? Porque se refiere a hacer un estudio más profundo de las instrucciones de Dios, estudiarlas más profundamente y comprenderlas, ¿no? Interiorizarlas. El rocío, cuando cae, ¿vieron ustedes esas noches que decimos de verano, esas noches de rocío? Cuando el rocío cae no se percibe, no es como la lluvia que es mucho más visible. Acá el rocío es más suave, es más sutil, casi que no se percibe. Pero al rato notamos que nos está mojando. Es casi imperceptible, pero moja. Por lo tanto, si esto lo asociamos a la Torá, hay que acercarse a la Torá, mirar, prestar atención, estudiar y meditar. Por eso asocia el rocío con el razonamiento. Qué bueno la figura del rocío, ¿no? El rocío que ni te das cuenta que está cayendo rocío. Estás en la noche del verano, afuera, tranquilo, hermoso, y entras a tu casa estornudando porque entraste todo mojado por el rocío. Qué bueno.
Vamos al versículo 3. Usted tiene el versículo 3 ahí que dice, porque el nombre de Yahweh proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Entonces, el nombre de Yahweh proclamaré. Muchos dicen, ¿por qué alabamos a Dios? ¿Por qué alabamos? ¿Por qué perdemos tiempo alabando a Dios en la iglesia? No, no, no. Acá Moisés nos está dando un ejemplo muy interesante. Está diciendo, yo voy a proclamar el nombre de Yahweh, voy a engrandecer a nuestro Dios. Y eso nos otorga la responsabilidad de proclamar alabanzas a Dios en todas las situaciones. Usted dice, bueno, en la iglesia lo hacemos. Sí, en la iglesia lo hacemos más o menos también, más o menos. Lo hacemos como un trámite. Es como un trámite, ahora hay que cantar, ya es un trámite. Los músicos están esperando a ver si una, dos veces lo cantamos, tres veces, repetimos y listo, todo listo, ya está, y se cumplió. Ni en la iglesia se hace bien, así que imagínense en la vida personal de cada uno. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? ¿Proclamás alabanzas a Dios en toda situación, en toda circunstancia, en toda aflicción inclusive, en toda circunstancia adversa inclusive? Porque esto es un modelo. El modelo es engrandecer el nombre de Dios, proclamar alabanzas a su nombre en cualquier circunstancia. ¿Saben por qué? Porque el alabarle implica reconocer sus muchas bondades, y alabarle implica reconocer, aún que Él haya aplicado su mano correctiva sobre nosotros, Él nos ha corregido para bien y ahora estamos corregidos y estamos mejores. Así que gracias, Señor, por disciplinarme, porque ahora me está yendo mejor y porque ahora todas las circunstancias a mi alrededor han mejorado porque tú me has disciplinado, aunque me haya dolido, aunque haya sufrido, aunque me haya endurecido mi cabeza hasta que tú me la ablandaste. Gracias, Señor, por haberme ablandado la cabeza y el corazón, porque tu disciplina me ha corregido. Porque tú eres justo, porque tú eres bondadoso, porque para siempre es tu misericordia. Bien, luego de esto vemos que Moisés, a partir del versículo 4, él va a empezar a mencionar las grandes proezas que Dios hizo, y toda la bondad que Dios tuvo con su pueblo Israel. Muestra la grandeza de Dios a través de la fidelidad a su palabra, porque Dios es fiel y cumple su palabra. Habla de la perfección de las obras de Dios en el mundo, la sabiduría de Dios, la equidad en todas sus medidas, en todas sus decisiones, que todo es de provecho para nosotros y para nuestros hijos. Y fíjense que dice que deben reconocer que Dios es una roca inmutable, cuya palabra es verdad y cuyas profecías acerca de la redención futura son realidad, aunque haya hecho sufrir a Israel por sus pecados. Por eso también esta porción cae en este tiempo del año, ¿no? Justamente unos días antes de este día de Yom Kippur que Horacio estuvo explicando al principio, porque vemos que Dios siempre es fiel y es justo para perdonar. Él es misericordioso. La misericordia es uno de los grandes atributos de Dios. Entonces, aunque se describan los pecados de Israel y Dios diga lo que Israel va a hacer en el futuro, igualmente siempre hay un mensaje de consuelo, de esperanza y de redención. Algo que podemos notar, si ustedes quieren después hacerlo, cuando estudien el resto del día, 9 veces aparece en este capítulo, en el capítulo 32, la palabra roca. 9 veces se refiere a Dios como una roca, como símbolo de la estabilidad firme de un Dios que no cambia y que es el refugio seguro para todo aquel que lo busca. Dice también que perfecta es su obra. Quiere decir que si es perfecta no hay ningún defecto, que es irreprochable. Los juicios de Dios son
precisos, son ecuánimes, recompensando a los justos, aunque a veces el pago se tarde en llegar. Por eso habíamos visto en Deuteronomio 28, Horacio hacía mención también hoy, ¿no? Esas bendiciones de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia. Él cumple todo eso que él profetizó. La totalidad de la obra de Dios es armoniosa, pese a que la inteligencia humana es incapaz de comprender cómo encajan las piezas del rompecabezas divino. Muchas veces vemos nuestra vida como un rompecabezas con piezas desordenadas, con cosas que no encajan entre sí, o situaciones adversas, dolores, circunstancias que no podemos comprender. Sin embargo, vemos que ese rompecabezas divino encaja perfectamente a través del tiempo. Todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios de verdad, no hay ninguna iniquidad en él, es justo y es recto. Por eso, si vamos a la Haftará de esta semana, allí en 2 Samuel capítulo 22, que es el cántico de David en este caso, David va a entonar ese cántico como gratitud a Dios. Fíjense que 2 Samuel 22:47 dice: viva Yahweh y bendita sea mi roca, engrandecido sea el Dios de mi salvación. Aquí también David vuelve a hablar de nuestro Dios, de Yahweh, como una roca. Y fíjense que ese concepto de roca también la encontramos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos confirma que el ángel de Yahweh, que es Yahshua, que es Jesús, ese ángel de Yahweh que era la imagen visible del Dios invisible, ese era Jesucristo. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, del 1 al 4, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y ahí viene lo que estábamos diciendo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bien, qué bueno ver en el Nuevo Testamento, porque muchos dicen: pero ustedes se la pasan estudiando el Antiguo Testamento. Bien, no hay ni Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. Es palabra de Dios. Ojalá pudiéramos cambiarle el nombre. Y le pudiéramos poner, si quieren, Antiguo Pacto, y bueno, Pacto renovado. Y Pacto renovado. Antiguo Pacto y Pacto renovado. Jesús no vino a hacer un pacto nuevo pacto, vino a renovar el pacto. Aunque las traducciones incorrectas digan otra cosa, es antiguo pacto y renovación del pacto o pacto renovado. Por eso vemos en el Nuevo Testamento, si no estudiamos el Antiguo Testamento, jamás vamos a entender el Nuevo. No hay manera de entender el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la renovación del Antiguo. Llamándole testamentos, como está rotulado. Es la renovación del pacto. Así que miren cómo es que habla nos aclara en 1 Corintios lo que estamos hablando de la parashá de hoy, de la porción. El versículo 5 dice que la corrupción no es suya, la corrupción no es de Dios. Ahora, si la corrupción no es de Dios, ¿de quién es? Bueno, punto y coma, mírenlo ahí en su Biblia, mírenlo, punto y coma. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Sonamos, ahí aparecimos nosotros. Ahí asomamos tímidamente la cabeza, nosotros abrimos la puerta a ver quién estaba adentro, y apareció nuestra cabecita asomándose. ¿Para qué habré abierto la puerta?, dijo ahí Cristian, que me escribió esta mañana. ¿Para qué habré abierto la puerta y asomé la cabeza? Bueno, ahí asomamos la cabeza y aparecimos. La corrupción no es de Dios, es de nosotros. Nuestra. El mal y la corrupción existen en este mundo desde Adán y Eva, y no fue culpa de Dios, fue culpa de Adán y Eva.
No es Dios quien provoca absolutamente ningún mal. Muchos dicen, ¿por qué permite morir a los niños? ¿Por qué permite el hambre, la miseria, las guerras? Dios le dio libre albedrío al ser humano, les aviso. Totalmente. Dios es libre. Nunca vamos a negar la libertad de Dios para emitir juicio, para hacer lo que Él quiera con su creación. Pero Él nos hizo a su imagen, entonces puso parte de ese atributo en nosotros, lo cual se llama libre albedrío, poder de decisión propio. Por eso Adán y Eva eligieron el reino que Dios les había dado a Adán y Eva, eligieron delegárselo a Satanás. Porque evidentemente si le obedecieron, reconocieron que a partir de ese momento mandaba a Satanás. Así que Dios no es culpable de nada de lo que le pase al hombre y a la mujer, obviamente, al ser humano. Al ser humano. Entonces, inclusive en Israel no puede achacarse a Dios ninguno de los pecados con que Israel se corrompió. Exacto. Dios no lo empujó a la idolatría, ni a la desobediencia, Totalmente. ni a la maldad, ni a la iniquidad, porque habla de iniquidad. Horacio, un gran amigo mío, me escribió esta semana que está haciendo un estudio sobre la iniquidad. La iniquidad. No es de Dios la iniquidad, no hay iniquidad. Iniquidad es lo que le da origen al pecado, es la tendencia del corazón, la tendencia al mal en el corazón, y el pecado es como la consecuencia de la iniquidad. Entonces, que esa generación haya sido una generación torcida y perversa, que era rebelde, y que contradecía todo. No, yo no estoy de acuerdo con lo que dice ahí la Biblia. No, yo lo tengo que pensar. Y algunos dicen una barbaridad que le he escuchado tantas veces. ¿Saben lo que dicen? Dicen, no, ahí dice eso, pero yo lo tengo que orar, a ver si es cierto o no es cierto. ¿Cómo? Sí, no, lo voy a poner en oración para que el Espíritu me lo confirme. ¿Qué? ¿Que lo vas a poner en oración a ver si el Espíritu te confirma lo que el Espíritu mismo inspiró en la palabra? A ver si te confirma si es cierto lo que Él dijo. ¡Ay, Dios mío! Entonces, muy interesante que siempre han sido los seres humanos, aún los creyentes, cuando nos pasan cosas y la vida no fluye, la vida del Espíritu como debe fluir, y nos pasan cosas, bueno, cuando te pasan cosas, examínate cómo estás con Dios. ¿Cómo estás en tu intimidad con Dios, en tu relación con Dios, y cómo estás en la obediencia a su palabra? Es muy importante eso, porque fíjate si estás obedeciendo a la palabra como está escrita, o estás torciendo la palabra de Dios. Y nunca te olvides que Dios es celoso, es un Dios celoso, que cuida y guarda su nombre entre las naciones. Por eso, en Hebreos 12, 1 y 2, habla de que nosotros tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. Entonces Dios aún a veces nos hace pasar por circunstancias dolorosas. Algunos dirían nos castiga, probablemente nos castiga porque estamos deshonrando su nombre. Él lo hace por amor a su nombre. Acuérdense, Hebreos 12, 1 y 2. Nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nunca se olviden de que Dios va a honrar su nombre, va a defender su nombre entre las naciones. Y entonces relacionemos eso con tener la grande nube de testigos, porque Dios, mirá, si te tiene que limpiar, te va a limpiar con tal de que su nombre no sea deshonrado entre las naciones. Porque hay una gran nube de testigos, entonces mirá bien cómo te conducís, mirá bien cómo procedes,
Mirá bien cómo obedeces la palabra de Dios, cómo está tu corazón alineado con la voluntad de Dios, porque Dios es un Dios celoso, y Él es celoso de su propio nombre. Vamos al versículo 6 a ver. Bien, el versículo 6 dice, ¿así pagáis a Yahweh, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces, Moisés se pregunta a sí mismo, ¿no? Incrédulo, es como que no podía creer cómo los israelitas podían haber sido insensatos para atreverse a pecar contra Dios, quien fue quien hizo todo por ellos. Por eso dice, así pagan a Yahweh. Moisés no podía creer la reacción, ¿no? El comportamiento y la desobediencia del pueblo de Dios. Eran viles por la ingratitud e insensatos por no tomar en cuenta las terribles consecuencias que deberían enfrentar por rebelarse contra Dios, ¿no? Es de insensato, porque si decimos, Dios en su palabra nos dijo todas estas cosas para evitar que pequemos, sin embargo así somos cabeza dura y no tomamos en cuenta esas consecuencias que vamos a tener que enfrentar por rebelarnos contra Dios. Luego, a partir del versículo 7, habla del 7 al 9, dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob es la heredad que le tocó. Entonces, ahora Moisés lo que va a hacer es irse al pasado, va a empezar a referirse a la bondad de Dios hacia ellos y todo el cuidado que a través de la historia Dios tuvo con ellos. Esos 40 años que habían estado, ¿no?, deambulando por el... Es más, desde antes, desde el momento que los liberó de la esclavitud. Entonces, los lleva a reflexionar sobre pasado y a consultar a quienes recuerdan y entienden la historia. Aquellos que sabían cómo Dios manejó todos los acontecimientos. Apela a la memoria de los padres y de los ancianos de Israel. Y fíjense que dice el versículo 7, se mencionan los días de antaño, de generación tras generación. Y vemos que esta porción nos enseña que nos mantiene focalizados y nos permiten entender los altibajos de la vida. Decíamos hoy, ¿no? Las cosas buenas como también las cosas malas que encontramos en nuestro mundo. Moisés les dice, recuerden los días de antaño, comprendan los años de generación tras generación. Esto significa que si estamos perplejos y nos llama la atención, si tenemos dificultad para comprender lo que nos ocurre, lo que está pasando en el mundo, solamente necesitamos revisar la historia, estudiar la vida de las generaciones pasadas, el legado de los patriarcas y de las matriarcas de Israel, nos va a ayudar a entender todo claramente. Y si aún así, recurriendo a la historia y viendo los acontecimientos y viendo la mano de Dios en cada detalle, aún así seguimos sin entender, Moisés les aconseja algo más, le dice, pregunta a tu padre y él te lo declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Esto es muy simple y muy profundo a la vez. Buscar el consejo del padre, de los ancianos, de aquellos conocedores de la palabra de Dios, de aquellos conocedores de la Torá. Lamentablemente, algunos tienen preguntas, quienes se perdieron el camino buscan que los guíen por cualquier parte y consultan con todo el mundo, pero no acuden a los sabios del pueblo, a aquellas personas instruidas y conocedores, quienes pueden guiarlos y mostrarles el camino. Gran parte de los errores
de los seres humanos se debe a la falta de perspectiva por no ejercitar la memoria. Al principio hablábamos de la historia y ahora lo vuelve a mencionar acá Moisés. Es un mandamiento también que los padres compartan sus experiencias con sus hijos. De esta forma se fortalece la conexión entre padres e hijos y les damos mejores oportunidades para que aprendan sobre la vida. Por eso Deuteronomio 32:7 dice: pregúntale a tu padre y él te lo relatará. En definitiva, es por medio de las experiencias de los padres que uno se conoce mejor a sí mismo y que uno conoce mejor, a la luz de la historia y a la luz de la experiencia de ellos, los caminos de Dios. El versículo 8, esperen que lo encuentro, versículo 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Como que habla de dividir a los hijos de los hombres. ¿Cuándo Dios dividió a los hijos de los hombres? Y bueno, es evidente que si buscamos en la Biblia vamos a ir a Génesis, capítulo 11, y vamos a encontrar en Génesis capítulo 11, a ver qué es lo que vamos a encontrar. Ustedes que lo tienen ahí, Génesis 11. Vamos a encontrar la historia de la Torre de Babel. La historia de la Torre de Babel. Ahí Dios dividió a los hombres. Después del diluvio, no antes del diluvio, después del diluvio. Entonces, ahí Dios los dividió, les cambió el método de comunicación, la herramienta de comunicación. Dice, no, pero confundió los lenguajes, apareció el inglés que no me entra en la cabeza, el chino mandarín. No sé si se trata de eso o es una metáfora. Lo que sí es cierto es que Dios cambió la herramienta de comunicación entre los seres humanos. O sea que los seres humanos perdieron la facultad de comunicarse entre sí y cada uno salió hablando lo suyo, hablando a su manera. Eso sí es concreto. Ya no se pudieron comunicar más entre sí. Grupos hablando de una cosa, otros de otro, y salió para cada uno para cada lado detrás de sus propios pensamientos, como lo dice el capítulo 1 de Romanos, búsquelo, se hicieron sabios, su entendimiento fue entenebrecido, se hicieron necios, se fueron detrás de las idolatrías. Eso es la historia de la Torre de Babel. Entonces, si vamos a las interpretaciones numéricas, podríamos decir que en las interpretaciones numéricas Dios los dividió en 70 naciones. Porque 70 es el número de las naciones. Exacto. Acuérdense de Elim, las 12 fuentes y las 70 palmeras. Entonces, siempre 70 son las naciones. Son lo que se llama Goyim, naciones fuera del pacto. Entonces, 70 naciones que se fueron detrás de sus idolatrías. Pero un día, Dios tomó el número 70, que representa a las naciones. Tomó el número 70 y los trajo desde Canaán a Egipto, para edificar en Egipto una nación que después pudiera salir y convertirse en una nación. Entonces, para edificar en Egipto una muchedumbre que pudiera salir y ser liberada. Entonces, ahí tienen el significado de por qué vino Jacob a José, a Egipto, con 70 personas. Entró Jacob con su familia, 70 personas a Egipto. Se multiplicaron hasta llegar a una millonada. Eran 600.000 hombres de guerra, así que más la mujer y los niños serían más o menos 3 millones de personas. Eran un pueblo. Y los sacó de Egipto y al pie del monte Sinaí los convirtió en una nación. No antes.
Sacó un pueblo de esclavos de Egipto a través del Cordero de Pascua, a través del bautismo del Mar Rojo, y los hizo llegar al pacto al pie del monte Sinaí para convertirlos en una nación. Entonces, una nación que representara a las 70. Porque con esa nación Dios le iba a mostrar, con esta nueva nación que se llamaba Israel, el pueblo escogido, el pueblo de Dios, Dios quería mostrar su nombre, revelar su nombre el resto de las naciones, a las 70, a las naciones fuera del pacto. Por tanto, esta nación tenía el deber de revelar el nombre de Dios, de revelar la palabra de Dios, la Torá de Dios, al resto de las naciones que a partir de la Torre de Babel se habían dispersado. ¿Se entendió? Si no se entendió, vuelva después cuando esté grabado y subido en YouTube, vuelva a escucharlo y trate de entenderlo, porque de esto se trata la historia de la humanidad. Bien. Y habla, dice también ahí en el versículo 8, si bajas un poquito. Versículo 8. Dice, termina el versículo 8, la última parte que recién leíste, dice, el 9 dice, porque la porción de Yahweh es su pueblo, ¿no? Y aunque sabemos que Dios es dueño y señor de todos los cielos y de toda la tierra, quiso Él reservarse como heredad a Israel de una manera mucho más específica que cualquier otro pueblo de la tierra. Dice que Jacob es la medida de su heredad. La familia de Jacob es la heredad de Dios. Es una cuerda hecha con múltiples hebras unidas entre sí que la hace más resistente que cualquiera de esas hebras individuales, ¿no? Entonces, es en Jacob la heredad, es Israel. Acuérdense que Dios le cambió a Jacob su nombre por Israel. Y es Israel la heredad de Dios. Somos su más preciado tesoro. Luego dice del versículo 10 al 14, ahí nos va a hablar de la bondad de Dios para con Israel. Entonces, Moisés, ¿qué hace? Les vuelve a relatar todas esas bondades de Dios por las cuales Israel debería estar eternamente agradecido. Porque dice que Dios en el desierto los rodeó con nubes de gloria, los protegió, como asimismo los rodeó con los estandartes de cada tribu, con las formaciones perfectas, con la manera de marchar y de asentarse en el medio del desierto. Les dio con discernimiento, les dio la sabiduría de la Torá, los cuidó en las precarias condiciones del desierto. Israel, como decía recién Horacio, se hizo una nación en el desierto. Dios los sostuvo, los protegió, fue criado y educado. Cada etapa del desierto llevaba en sí misma algún aprendizaje, alguna instrucción de Dios y algún aprendizaje por parte del pueblo. Dice el versículo 10, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. En el versículo 11 se refiere a que fue Dios para ellos como el águila, ¿no? Usa el símil del águila para describir la forma afectuosa en que Dios cuida a Israel, así como el águila con ternura cobija a los aguiluchos, a los bebés águila, y atiende las necesidades. Fue Dios el que guió a Israel. El versículo 12 dice, Yahweh solo los guió y con él no hubo Dios extraño. Me encanta este versículo, ¿no? Porque está perfectamente alineado con el Shema Israel, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Nuestro maestro Yahshua, Jesús, también citó estas palabras. Él dijo, el primer mandamiento de todos es,
Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso está en Marcos 12:29. Entonces no existe binidad ni trinidad. Sabemos que Yahweh es el ángel, perdón, uno es. Yahweh uno es, y Yahshua es el ángel de Yahweh, es la imagen visible del Dios invisible, a través de quien él hablaba a su pueblo. Qué bueno el Shema Israel, ¿no? El Shema Israel. Dice, no, pero eso es de la antigüedad, el Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ahora, cuando lo escuchamos en boca de Moisés, bueno, no era para Israel. Ahora, cuando lo escuchamos en boca de nuestro Santo Maestro, nuestro Redentor, el Hijo del Dios viviente, el ungido de Yahweh, Jesucristo, su Hijo, su unigénito, cuando lo escuchamos en su boca, y bueno, prestemos atención, porque Él está diciendo, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh es uno es. Entonces, piénselo, téngalo ahí, anótelo en un papelito, póngalo con el imán en la heladera, porque el Shema Israel es el principio que rige nuestra fe. Nuestra fe. Y yo no sé cómo hacen algunos, porque a veces lo veo. Las religiones monoteístas, dicen. A ver, las religiones monoteístas, dicen en televisión. Sí. Las religiones monoteístas, dice el judaísmo, el islam y el cristianismo. El judaísmo es monoteísta, el islam es monoteísta, pero el cristianismo, Dios me libre. Entonces vamos a tener que volver a incorporar la palabra de Dios sin andar discutiéndola. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh nuestro Dios. Yahweh Echad, Yahweh uno es. Entonces, Yahweh solo los guió. Y Yahweh, sin ningún otro Dios extraño. Exacto. Y mandó su ángel que vaya adelante. Claro. Estaba Jesucristo. Claro que estaba Jesucristo. Obvio. Ya, Jesucristo, antes de la fundación del mundo, estaba. El mundo fue hecho por Él y para Él. Lea el primer capítulo del Evangelio de Juan. Lea cuando se le aparece Dios en la zarza a Moisés. Ahora, dice, ¿quién se le apareció? Yahweh. No. Ahí dice que se le apareció el ángel. Léalo. El ángel de Yahweh. Jesucristo fue el que se le apareció a Moisés. Bueno, y acá lo tenemos. A Jesucristo guiando a su pueblo como el ángel de Yahweh. Lo cual no invalida el Shema. No invalida. Dios se expresaba a través del Hijo. El Hijo expresaba todo lo que el Padre había oído del Padre. Entonces ahora va a leer los Evangelios y los va a entender. Los va a entender. Entonces, del 15 al 18. Del 15 al 18 aparece un nombre diferente de Israel. De Israel. Aparece el nombre Jerusún. Dice, pero engordó Jerusún. Dice, ¿quién es Jerusún? Algún gordito que había ahí en el pueblo de Israel era Jerusún. Porque dice que engordó. A ver, vamos a ver. Engordó Jerusún y tiró coces. O sea, coces son patadas. Y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Era más que gordito. Entonces, abandonó al Dios que lo hizo. Abandonó. Cuando engordó Jerusún, abandonó al Dios que lo hizo. Y menospreció, que hizo que la palabra desprecio, sin precio, menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Y fíjate que en estos versículos 2 veces vuelve a aparecer la roca. Y lo tenemos a Jerusún entonces. A Jerusún. ¿Quién será Jerusún? Bueno, el tema no es Jerusún, el tema es el olvido de quién es el Dios que te bendice
¿quién es el Dios que te bendice? Y como dice Ada desde hace años, que la bendición de Dios no te aparte del Dios que te dio la bendición. Y eso es lo que le pasa a los que reciben la bendición y no están afirmados sobre la roca, porque otra vez dice Ada, aparece la palabra roca. No están afirmados sobre la roca, entonces aparece la bendición y se van, habla de idolatría, se van detrás de las cosas materiales, los convierten en sus ídolos y abandonan a Dios. A ver, vamos a interpretar un poco esto entonces. ¿Por qué engordar? ¿Por qué engordar? Es decir, tener éxito económico, engordar, tener éxito económico, no tener ninguna necesidad material, ninguna necesidad económica, todo suplido y sobra encima, lleva a abandonar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, Ada? Y porque hay un principio en la naturaleza humana, o sea, así de cabeza dura y de rebelde somos los seres humanos, ¿no? El ego y el éxito, que van de la mano, hace que cuando la persona obtenga prosperidad, puede causar que el ego se infle y entonces la mayoría de las personas pueden ver la mano de Dios cuando ocurre un cambio repentino y tienen éxito. Cuando se acostumbren a ese éxito y lo llevan a niveles más altos, piensan que fueron sus propios esfuerzos los que provocaron esta bendición económica, este crecimiento económico. Porque lo dijimos hoy también, si bien la persona puede poner esfuerzo, solo depende de la voluntad de Dios si se tendrá éxito o no. Entonces es muy sutil, ¿no? Esta prosperidad económica, este éxito en el área de nuestra vida que sea, hace que nuestro ego crezca, hace que nuestro ego se infle y automáticamente nos olvidemos de Dios y empecemos a creer que nosotros mismos fuimos los que produjimos esa prosperidad. Y no es tan sutil la palabra Jerusum. ¿Por qué usa por primera vez en la Torá referido a Israel, no referido a ninguna otra cosa? Está refiriendo a Israel, a la nación. A la nación, a Israel. Está diciendo, engordó Jerusum. Es la primera vez en la Torá que se usa esta palabra. El título, Israel recibe el título de Jerusum, que ¿sabe lo que significa? Recto, derecho, justo. Entonces le está diciendo, vos Israel, que fuiste llamado a ser una nación recta, derecha, justa, ahora te engordaste porque fuiste llamado a ser recto y aprendiste la rectitud, aprendiste a caminar derecho, a ser justo y engordaste, te fue bien, viniste a la iglesia, viniste a Jesucristo, hecho una piltrafa, como dice un cómico muy conocido, hecho una hilacha, viniste hecho una hilacha a la pies del Señor Jesucristo, Él entró en tu corazón, le abriste su corazón, hiciste una oración de fe cuando lo recibiste, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, me comprometo a caminar en obediencia a tu palabra, a caminar en tu camino, a caminar en comunión contigo, y ese compromiso y ese empezar en el primer amor a caminar en su palabra, te llevó a cambiar tu vida, ya no sos una hilacha, ahora sos un Jerusum engordado. Engordaste, Jerusum, engordaste recto. Y ahora que engordaste, ya no necesitas más nada. Ahora tu Dios pasó de ser Él a ser la bendición. Ahora la bendición es tu Dios. Eso es lo que significa esto. Entonces, una vez asentado en la tierra y en pleno goce de los obsequios que Dios le entregó con amor, el pueblo de Israel se encontraba recibiendo las promesas que Dios le había hecho. Sin embargo, la prosperidad en demasía lo llevó a la perdición. Tal cual. Este versículo hace referencia a que cuando la nación se entregó a la búsqueda desenfrenada de los placeres físicos, engordaste, te henchiste, te tornaste corpulento. La consecuencia fue que la gente común y corriente
que la nación, que las personas abandonaron a Dios. Y entonces Dios es justo. Jerusum tenía nombre de justo, pero Dios tiene el atributo de justo, el atributo, la perfección infinita de justicia. Entonces, pero el tema siempre empieza desde arriba para abajo. Siempre de arriba para abajo. Entonces, ¿quiénes son los que fueron la referencia? La élite de la nación, la élite. El núcleo más importante de la nación empezó a prosperar, y cuando la élite, ese grupo selecto más importante de la nación empezó a prosperar, listo, se desvió y se fue detrás de las posesiones materiales, de las riquezas, de lo que sea. Entonces, el pueblo salió para el mismo lado. Yo quiero decirles una cosa, que así es la naturaleza del hombre. Cuando los grandes se desvían, la gente de menor nivel, espiritual estamos hablando, decae precipitadamente. Ustedes miren una iglesia. Cuando el liderazgo de la iglesia se desvía de la palabra de Dios, de la justicia de Dios, del camino recto que Dios marca, y desvía su mirada, van a ver cómo se desvía toda la congregación. Claro. Y termina el versículo diciendo: menospreció la roca de su salvación. Menospreció la roca de su salvación. Y esto sucede en la iglesia de hoy también. Cuando recién se convierten, reciben toda la palabra de Dios. Esto es, todas sus instrucciones, con humildad, con diligencia, dispuestos a obedecerla al pie de la letra. Pero al poco tiempo, cuando creen saber algo, comienzan a interpretar con su propio criterio, y peor todavía, comienzan a seleccionar. Claro. Seleccionar. Que sí, que no. Que sí, que no. Que obedezco, que no obedezco. Engordaron y comienzan a menospreciar a la roca de su salvación, el cual es Jesucristo. Es Jesucristo, pero Jesucristo viene con todo. Jesucristo viene con su corona, viene con su cruz, viene con su yugo. Si yo recibo a Cristo en mi corazón, lo recibo. No recibo solamente la corona. La corona. Viene con su corona, con su cruz, y viene con su yugo. Y el yugo de Jesucristo es sus enseñanzas. Sus enseñanzas de la Torá de su Padre. Sus enseñanzas de los mandamientos de su Padre, para que tu vida dé en el blanco. Entonces, versículos 16 y 17... la decadencia se agudiza. Sí, en definitiva, del 16 al 17 habla de la idolatría, ¿no? Dice: sacrificaron a los demonios sino a Dios. Es decir, aquellos que no entran en el pacto con Dios a través de Yahshua siguen sacrificando a los demonios sino a Dios. Esto es así, ¿por qué? Porque la gente, todos tenemos necesidad espiritual, y entonces llenan su vacío interior, que solamente pueden llenar con Dios, lo llenan con falsas religiones, con dioses extraños, que no son otra cosa que demonio. Y a esto también hace referencia el apóstol Pablo en 1 Corintios. Anote entonces, 1 Corintios capítulo 10, versículos 20 al 22, anótelo, porque otra vez van a encontrar la relación de la Torá con el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento habla de la Torá, en definitiva. Entonces, miren lo que dice ahí. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Es para meditar este pasaje del Nuevo Testamento. Adelante, 19 al 25. Y del 19 al 25 vamos a ver ahí relatada la ira de Dios, ¿no? Porque estos actos provocativos, esto que viene relatando acá Moisés, ¿no? Todo esto que el pueblo hizo, se olvidó de Dios, se engordó, fue tras dioses ajenos, adorar a los demonios. En definitiva, fueron actos provocativos de Israel, y esos, como decimos, en el atributo de justicia de Dios, esos actos no iban a quedar impunes.
si la gente utiliza las bendiciones que Dios le da para provocar el enojo de Dios, entonces Dios les va a retirar esas bendiciones y quedarán a merced de sus enemigos. Dios se había deleitado en su pueblo, sin embargo ahora Moisés dice que Él los va a rechazar. Por eso el versículo 19 dice, y lo vio Yahweh y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Dios se enciende en ira con los hijos que no le dan a Él la importancia que Él tiene. Esto es lo que significa menospreciar, es decir, darle menos valor al valor que Dios tiene. Y luego dice, esconderé de ellos mis rostros, en el versículo 20, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Vuelve a hablar de esa infidelidad de sus hijos. Vuelve a hablar de generación perversa e hijos infieles, cuya crianza no reconoce Dios en ellos. Es decir, Dios los educó para que sean buenos hijos, pero han desdeñado la crianza a tal punto que no se manifiesta en absolutamente nada. Dios los educó, sin embargo, esos hijos no parecen hijos de Dios. ¿Por qué? Porque descartaron, desecharon sus enseñanzas, se hicieron rebeldes y desobediencia. Y me encanta el versículo 21 porque dice, esto es muy interesante, y esto es lo que nos incorpora a nosotros en su pueblo, dice, versículo 21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Menos mal que está este versículo. Menos mal. Este versículo hay que subrayarlo, resaltarlo, pegarlo en la heladera. Mire, yo siempre les aconsejo que peguen cosas en la heladera. Este versículo hay que pegarlo en la heladera. Por heladera. Porque ellos habían provocado a celos a Dios con dioses que no merecen ese nombre, no merecen el nombre de Dios. Y Dios los iba a provocar a celos por medio de un pueblo que en manos de Dios habían ser los instrumentos de su ira. Los israelitas enojaron a Dios al venerar ídolos que carecían de fuerza, que carecían de valor. Medida por medida es la Torá, medida por medida es la Torá. Entonces Dios dejará que sean derrotados y subyugados por pueblos carentes de todo valor cultural, de todo valor ético, los asirios, los babilonios, los romanos, los españoles cuando lo echaron en el 1492, los ingleses cuando los echaron, el holocausto, Dios tenga misericordia. Entonces, vemos claramente que estas palabras fueron proféticas, que es lo que nos interesa a nosotros. No nos interesa a nosotros el castigo de Dios sobre Israel. Dios tenga misericordia de su pueblo, oramos por su pueblo, oramos por Jerusalén conforme a su palabra. Dios tenga misericordia de su pueblo. No obstante, este versículo habla de nosotros, que es lo que nos interesa. Claro. Acá podemos ver claramente que estas palabras de Dios fueron proféticas. A referirse a nosotros, a los gentiles según la carne. Nosotros, los que éramos gentiles según la carne, hemos sido injertados en su pueblo, hemos sido injertados en la porción de Yahweh. Este pueblo es mi porción, decía hace un rato. Mi porción es Jacob. Hemos sido injertados en la porción de Yahweh. Y eso usted lo va a encontrar en Efesios capítulo 2, del versículo 11 al 22. Acuérdense, Efesios 2, del 11 al 22. Nosotros antes, dice, éramos gentiles en cuanto a la carne. Éramos llamados incircuncisión, etc. Léalo detenidamente. Y va a encontrar la relación de esto con el versículo 21. Entonces, y acá vamos a entender, entender el porqué. Claro.
yo digo, yo puedo entender muchas cosas de muchas personas, lo que no puedo es justificarlos. Entonces, lo cual no quiere decir que puedo entender. Puedo entender la reacción adversa, puedo entender a los que me critican, a los que nos critican por las enseñanzas, puedo entender a aquellos que no les gusta ajustarse a la palabra de Dios como la enseñamos nosotros. Puedo entenderlos, lo que no puedo es justificarlo. Y acá podemos entender al pueblo de Israel, podemos entender a los judíos. Miren lo que voy a decir. El profundo rechazo de los judíos a los cristianos es porque Dios los ha movido a celos con nosotros. Simple, está escrito ahí, Dios los ha movido a celos con nosotros. Que somos un pueblo que no es pueblo, eso éramos, y los ha provocado a ira con una nación insensata, que éramos nosotros que andábamos adorando vírgenes y estampitas y estatuas. Una nación insensata, eso es con nosotros, los provocó a celos. ¿Cuándo los provocó a celos? A injertarnos en el Israel del pacto. Exacto. Y ahí los provocó a celos. Esto es muy importante que lo entendamos para que no juzguemos. Sí que nos rechazan. Sí que han inventado una teología que se llama las leyes noágidas. Las leyes noágidas. Y dicen, para nosotros los judíos están los 10 mandamientos, sí, pero para los gentiles están las 7 leyes noágidas. ¿Qué quiere decir? Arman la brecha. Extienden la brecha. Ustedes no son nosotros. Ustedes están lejos de nosotros. Para ustedes que se quieren convertir a Yahweh, nuestro Dios, están las leyes noágidas. Ustedes ahí y nosotros acá. Nosotros somos el pueblo de la bendición. ¿Por qué? Porque Dios los ha movido a celos con nosotros al injertarnos en el pacto completo. Una misma ley tendrán ustedes y los extranjeros que habitan con vosotros. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a decir como para ir terminando? A ver, vamos a ir bien para adelante, bien. Miren todo lo que faltaba, ¿no? No. Ya le agarró el apuro, no hay forma. No hay forma. No hay forma. Bueno, dice que no hay forma. Y acabó, dice versículo 45 y 46. Miren lo que saltaba. Uy, nos fuimos al final, casi al final. Vamos al final. Vamos al final, sí, vamos sí, al sí, final. Sí. Dice... 45 y 46. No. 45-46. Sí, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos. Acuérdense la cantidad de veces que habla de los hijos, de los padres y los hijos, de los padres y los hijos. A ver, oremos por nuestros hijos, hablemos con nuestros hijos, corrijamos a nuestros hijos. Pero ustedes me van a decir, pero mi hijo tiene más de 40 años ya. Bueno, nosotros tenemos uno que tiene más de 40 años. Sí. Bueno, oremos por nuestros hijos, hablemos con nuestros hijos, corrijamos, digámosle lo que vemos que está mal de acuerdo a la Torá, llevémoslos a Dios, a que tengan una relación con Dios, un vínculo estrecho en su diario caminar con Dios, a que sean llenos del Espíritu Santo de Dios, a que sean llenas de su santa palabra, a que su palabra sea lo que ilumine su mente, su corazón, que ilumine lámpara sea a sus pies para guiar su camino, porque aunque nosotros muramos y seamos reunidos con el pueblo de Dios, así va a ser con nosotros. Vamos a morir, vamos a ser reunidos con su pueblo hasta que esperemos la resurrección en el día postrero. Vamos a pasar a ser reunidos con su pueblo, y aunque nosotros seamos reunidos con el pueblo de Dios, esperar la resurrección en el día postrero, nuestros hijos puedan continuar con nuestro legado de haberle enseñado la palabra de Dios, haberles enseñado la Torá de Dios, y ellos repitan ese procedimiento, esa herencia en sus propios hijos. Por eso habla tanto la Torá
de los hijos, de los padres y los hijos. Y cierro, a pesar de que nos fuimos un poquito, creo que podríamos, el broche de oro de esta porción es el versículo 36, que dice: porque Yahweh juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Creo que es un texto ideal para este tiempo, este lunes al anochecer, al martes al anochecer, ¿no? Yahweh juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. No dice por amor de su pueblo. No dice por amor de la iglesia. No dice por amor de la congregación donde estás vos. Está diciendo por amor de sus siervos. De sus siervos. Entonces, pensá, pastor, líder, hermanos que están mirando este video. ¿Cuántos siervos de Dios hay en tu congregación? ¿Cuántos siervos de Dios? Porque Dios va a obrar por amor de sus siervos. Hacete siervo de Dios. Hoy, tomá el compromiso y la responsabilidad de hacerte un siervo de Dios. Y sigo insistiendo con enseñar la Torá de Dios a los descendientes. Aún con Abraham. Dice, no, pero esto era para los judíos. No, Abraham no era judío. Abraham era un cananeo. No, perdón, discúlpeme, Abraham. No, Abraham era de Arán, un arameo. Arameo. Tenemos por padre, era la oración. Abraham, Isaac y Jacob, 3 arameos. Y la oración de las primicias es el arameo que fue a Egipto, que fue Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Un arameo tenemos por padre. Entonces, pero Abraham ya en Génesis 18, 19 le estaba hablando el Señor de instruir a sus hijos. Y finalmente, yo quiero terminar con esto, del versículo 48 al 52. Es el último precepto que Dios impartió a Moisés. Moisés recibe instrucciones respecto de su propia muerte. Exacto. Debe ir al monte Nebo a morir. Es un precepto, es un mandamiento. Aquí Dios vuelve a recordarle el pecado que había cometido Moisés y por el que había quedado excluido de entrar físicamente al Canaán físico, geográfico. Dios dio su orden para que se ejecute a la vista de todos. Tengan esta imagen, quiero que hoy se queden con esta imagen. Dios le dio esta orden, este último precepto, este último mandamiento, esta última instrucción a Moisés de que suba al monte Nebo a la vista de todo. Imagínenselo, subiendo al monte Nebo a morir, a la vista de todo el pueblo. Le ordenó a Moisés que ascendiera en público para mostrar que nadie podía impedir lo que Dios había decretado. Moisés podía ver desde allá arriba la tierra prometida con sus propios ojos. Moisés fue merecedor de morir igual que su hermano Aarón. Fue merecedor, dije. No merecedor del castigo, merecedor de la bendición. De la bendición de morir igual que su hermano Aarón. Murió con semejante santidad. Y aquí vemos su cumplimiento. Sin embargo, en ambos casos, en el de Aarón y el de Moisés, su muerte fue simplemente un paso a la vida eterna. Fue reunido con su pueblo. Y ese es el sueño de mi vida y la aspiración nuestra. Que el día que partamos de este mundo, seamos reunidos con el pueblo de Dios. Versículo 52 dice, verás por tanto delante de ti la tierra. Se resalta una cosa, hermanos, anótenlo y subrayenlo. Se resalta la importancia de ver. El ver es muy importante en la vida del creyente. En este caso, ver la tierra prometida. Es como si verla fuera poseerla. Esto nos hace reflexionar acerca de las cosas en las que fijamos nuestra vista. Estas cosas entran en nuestro corazón a través de los ojos y pueden traer bendición o maldición a nuestra vida.
Veamos las palabras de nuestro Santo Maestro en Mateo 5, 27 al 29. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira, ver a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Se resalta la importancia de ver. Ver es poseer. Lo que mirás entra por tus ojos, en tu mente y en tu corazón. Veamos. Tengamos una visión que coincida con la visión de Dios. Tengamos una visión para nuestra vida que coincida con la visión de Dios. Tengamos una visión para nuestra familia que coincida con la visión de Dios. Tengamos una visión para la iglesia que coincida con la visión de Dios. Tengamos una visión para el mundo que coincida con la visión de Dios. Porque ver es materializar, ver es poseer. Lo que veo entra en mi corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. Voy a poder ejercer fe sobre la visión que tenga. Y si es la visión de Dios, voy a orar aún de acuerdo con su voluntad, porque su visión va a coincidir con mi visión. Dios los bendiga, Dios los guarde en este día y en todo tiempo, y en especial el día de Yom Kippur. Gracias por acompañarnos. No dejen de congregarse, sigan estudiando. Hay mucho más para aprender. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.org.